Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a seguir repasando los números complejos. En el vídeo anterior pudimos ver la introducción a los números complejos, qué son, qué partes tienen y en qué formas se pueden poner. Hoy vamos a centrarnos en los cálculos u operaciones que se pueden hacer con los números complejos en forma binómica y en forma polar. Los números complejos en forma binómica son muy útiles para poder sumarlos, restarlos e incluso para hacer algunas multiplicaciones y divisiones y calcular el inverso de un número complejo. En forma polar son muy útiles para multiplicarlos, dividirlos, hacer potencias y raíces y resolver algún tipo de problemas concretos. Vamos a empezar sumando estos dos números complejos en forma binómica. Para ello, lo que hacemos es sumar o restar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Para sumar estos dos números, entonces tendremos que hacer 3 más menos 4 en la parte real y después menos 2i más 5i en la parte imaginaria. (3 más menos 4 es menos 1. Menos 2i más 5i es 3i. Este es el resultado de la suma. Si quisiéramos restarlos, haríamos exactamente lo mismo. 3 menos menos 4 en la parte real y menos 2i menos 5i en la parte imaginaria. 3 menos menos 4 es 7. Y menos 2i menos 5i es menos 7i. Vamos a ver ahora cómo se multiplicarían. Para multiplicarlos tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Todo el número 3 menos 2i se multiplica con todo el número menos 4 más 5i. Como son números complejos y no sencillos, sino que tienen varias partes, todas ellas se tienen que multiplicar. Es decir, el 3 por el menos 4, el 3 por el 5i, el menos 2i por el menos 4 y por último, menos 2i por 5i. Aquí tenemos que estar muy atentos porque i cuadrado debemos recordar que es el cuadrado de la unidad imaginaria. La unidad imaginaria i es como le habíamos llamado a la raíz cuadrada de menos 1. Así que la unidad imaginaria al cuadrado será la raíz cuadrada de menos 1 elevada al cuadrado, con lo cual se irá la raíz con el cuadrado y nos queda el número menos 1. Así que este menos 10 por i cuadrado lo podemos sustituir por más 10. La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Vemos que la parte real son el menos 12 y el menos 10 i cuadrado, que hemos visto que es lo mismo que más 10, y las partes imaginarias son 15i y 8i. Menos 12 más 10 es menos 2. 15i más 8i es 23i. Y tenemos la solución de este ejercicio. ¿Qué es lo que pasaría si lo que queremos es dividir z1 entre z2? Lo primero, escribimos en forma de fracción la división y ahora aplicamos las identidades notables. Si multiplicamos tanto arriba como abajo por el conjugado del denominador, estaremos obteniendo una fracción equivalente y podremos así fácilmente resolver la división. Recordemos del vídeo anterior que el conjugado de un número complejo es el mismo número complejo pero con la parte imaginaria
de forma opuesta, es decir, cambiada de signo. Escribiremos entonces menos 4 menos 5i. En el numerador ponemos exactamente lo mismo. Arriba tenemos ahora una multiplicación de dos números complejos. La resolvemos igual que en el apartado anterior. 3 por menos 4, 3 por menos 5i, menos 2i por menos 4 y menos 2i por menos 5i. Abajo tenemos la identidad notable, suma por diferencia. Recordemos de vídeos anteriores que se resuelve haciendo el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, es decir, menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 5i al cuadrado, es decir, 25i cuadrado. Volvemos a darnos cuenta de que tanto arriba como abajo existe la unidad imaginaria elevada al cuadrado. Eso vale lo mismo que menos 1. Con lo cual, aquí en el numerador, este más 10i cuadrado en realidad vale menos 10. Y al sumarse con el menos 12 de la parte real, tenemos menos 12, menos 10, menos 22. La parte imaginaria es menos 15i más 8, es decir, menos 7i. Abajo tenemos 16 menos 25i cuadrado. Como i cuadrado es menos 1, multiplica al menos 25 quedando como más 25. Tenemos entonces 16 más 25, que es 41. Y vamos a dejar el resultado con la parte real separada de la parte imaginaria. Podemos también utilizar la forma binómica para calcular el inverso de un número complejo. Por ejemplo, z1. El inverso de z1 es lo mismo que 1 dividido entre z1. O sea, 1 partido por 3 menos 2i. Lo que tenemos entonces es una división como la del ejercicio anterior, pero más sencilla. Multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador por el conjugado de 3 menos 2i, que es 3 más 2i. Arriba nos queda 1 por 3, 3, y 1 por 2i, 2i. Y abajo, la suma por la diferencia, es decir, 3 al cuadrado menos 4i cuadrado. Como i cuadrado es menos 1, abajo lo que tenemos es 9 más 4, que es 13. El resultado del número complejo inverso, entonces, es 3 partido por 13 más 2i partido por 13. Vamos ahora a ver qué ejercicios o qué cálculos podemos realizar en forma polar. La forma polar es muy útil para multiplicar, dividir, hacer potencias y raíces de números complejos. Tenemos estos dos números en forma polar, 8 sub 45 y 4 sub 60 grados. Vamos a multiplicarlos. Para multiplicar dos números en forma polar, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los módulos, el 8 y el 4, y sumar los argumentos, 45 grados más 60 grados. El resultado es 32 como módulo y 105 como argumento, así de sencillo. Para dividirlos tendremos que hacer lo mismo, pero al revés. Dividir los módulos 8 entre 4 y restar los argumentos.
45 grados menos 60 grados. 8 entre 4 es 2, el módulo es 2, y 45 menos 60 es menos 15. Menos 15 grados es equivalente a 345 grados. Este es el resultado de la división. Vamos a hacer ahora una potencia sencilla, por ejemplo, z sub 2 elevado al cubo, y para ello lo que tenemos que hacer es elevar el módulo al cubo, es decir, 4 al cubo, y multiplicar por 3 el argumento. 3 por 60. 4 al cubo es 64 y 3 por 60 es 180. Si en vez de elevar al cubo hubiera que elevar a la quinta, por ejemplo, pues el módulo lo elevaríamos a la 5 y el argumento lo multiplicaríamos por 5. Y por último, vamos a ver cómo se haría una raíz. Vamos a hacer, por ejemplo, la raíz cúbica de z sub 1. Para ello haremos la raíz cúbica del módulo, 8, y la tercera parte del argumento, 45 entre 3. Esto nos da 2 como módulo y 15 como argumento. Pero no olvidemos que una raíz cúbica tiene 3 soluciones también en los números complejos, con lo cual esta digamos que es la solución de la que partimos. Tenemos que encontrar las otras 2. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. La circunferencia, los 360 grados, debemos partirlos en 3 porciones iguales. Como es una raíz cúbica, la dividimos en 3 partes iguales. Esto nos da 120 grados. Así que para obtener las 3 soluciones, la primera la hemos obtenido directamente al realizar la raíz y las otras 2 las conseguiremos sumando 120 grados, es decir, la tercera parte de la circunferencia completa, a los 15 grados de los que partíamos en la primera solución. Con lo cual las soluciones del ejercicio son, por un lado, 2 como módulo, 15 como argumento, que ya habíamos calculado. Por otro lado, 2 como módulo y 15 más 120, es decir, 135 de argumento. Y por último, 2 como módulo y 120 grados más de la última, es decir, 255 grados. Estas 3 soluciones tienen una característica muy importante, y es que si dibujamos sus afijos veremos que son equidistantes. Las 3 forman un triángulo, cada una de ellas un vértice de un triángulo que es equilátero y que tiene como centro el origen de coordenadas. Esta característica nos ayudará a resolver problemas de geometría que podremos resolver en vídeos posteriores. Hemos repasado las operaciones con los números complejos.